días para todos. Bienvenidos a nuestra sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy buenos días para todos. Muy bien, vamos a empezar viendo qué está pasando. Esta mañana vemos una venta un poco pronunciada. Por supuesto, tenemos más noticias del coronavirus, de lo que estamos un poco cansados, pero bueno, en fin. Así que empezamos el día con una reversión, un patrón de reversión bastante bueno, justo en el mínimo del viernes. Estamos en un punto de soporte. Hay que tener algo de cautela porque hay mucho negativismo esta mañana. También existe la posibilidad de que el precio vuelva a subir. Pueden ver en el gráfico intradía cómo se está formando. Y en cuanto al SPX, los niveles que se pueden considerar podrían estar aquí abajo. No tenemos los números exactos, pero en esta área es donde quisieran estar buscando si hay prima en el lado put. Ahora, yo esperaría al menos 5, 10, 15 minutos, lo que sea, para ver si esto se sostiene. Y si continúa cayendo, y aquí vemos algo de estabilidad. Es el punto donde están las primas, así que está bien buscar tal vez un poco más abajo. Aquí tenemos soporte del precio. Este sería un movimiento bastante decente en cuanto a tamaño. Sí, es el movimiento durante esta mañana. Estoy mirando en qué lugar sería en el gráfico diario. Sería más o menos entre estas dos velas. Identificamos que el próximo nivel de soporte es aquí. Es probablemente donde estarían las primas. Sí, el precio empieza a caer hasta este nivel, van a aumentar las primas. Este es un soporte bastante importante aquí abajo. En caso de que el precio empiece a caer, es muy importante. Y ahí es donde yo tendría mi sesgo o consideraría este nivel para hacer credit spread. Si llega hasta este nivel, yo esperaría que algún tipo de patrón se forme, alguna reversión, pero en este momento hay prima muy decente ahí y eso debería seguir. Así que veremos el... Ahora, tenemos que estar en una tendencia alcista. No sé cómo se va a ver el final del día. Pero digamos que esto sí llega a alcanzar este nivel bajo. Y si al final resultamos con una vela de cola de piso, ese es sin lugar a dudas un patrón alcista. Lo que tenemos que hacer es empezar a adquirir algo de experiencia mirando estos patrones, viendo que si pasa tal cosa, podemos esperar X cosa. Estoy preparándome basado en este movimiento inicial. Yo creo que no debería bajar tanto, no debería ser tan profundo este movimiento, sino algo estaría realmente mal. Cuando aquí lo que tuvimos fue un periodo de descanso del precio. Cuando eso pasa, no deberíamos tener retrocesos tan profundos.
porque el movimiento acaba de empezar después de toda esta consolidación. Lo que tenemos que identificar es si podría volverse una vela de cola de piso, si al final del día tenemos una vela roja y esperar si mañana esta vela roja va a ser ignorada y va a ser un patrón de continuación. Como siempre, observamos vela por vela para saber qué podemos hacer a continuación. Ahora el SPX, tenemos un área de congestión. Veremos si, cómo es la apertura aquí. Los niveles que debemos y los niveles de referencia importantes estarían cerca de esta vela, de este mínimo de esta vela de cola de piso. En el SPY estamos cerca de 380. Está empezando a hacer un rompimiento intradía. Vamos a ver en qué nivel esperaríamos que los compradores aparezcan. Hemos visto unos gaps bastante importantes que pueden sugerir patrones de techo. Muchos están relacionados con los ETFs. No he mencionado, al menos en el boletín, ningún símbolo en particular, sea Tesla o Bitcoin, este tipo de acciones. Vamos a ver patrones climáticos. Vamos a ver esta mañana cómo se desarrolla todo. Probablemente tengamos techos en el corto plazo, en especial en las acciones que han venido liderando. Tesla, alguien que ha sido neutral en esta acción, tenía un objetivo de casi 500, que fue realmente el nivel al que llegó el viernes. Vemos cómo se está empezando a formar este patrón, se está formando un soporte, estaríamos esperando rebotes del precio. Y el gráfico semanal, tenemos demasiada información para digerir. No tenemos idea, por supuesto, cómo puede llegar a lucir la vela de esta semana. La semana pasada tuvimos esta vela de rango amplio que resultó en una vela de cola inferior. Idealmente lo que pasará es que se quedará el precio por encima del mínimo de la semana pasada. Aquí hemos tenido un gran periodo de descanso. Vimos un rompimiento fallido, una vela roja. Por supuesto, vemos como hay un vacío a la izquierda. Justo en esta área no hay nada ahí. Y podría llegar a bajar el precio. Vamos a ver si por el contrario se sostiene en ese nivel, porque si no lo hace, aproximadamente a las 10 u 11 podría tener un movimiento bastante vertiginoso hacia abajo. Entre más baje, entre más llegue y entre en este vacío en el precio, es menos probable que pueda tener una recuperación rápida. Es sentido común si tenemos este tipo de caídas. Es muy probable que tome muchísimos días para recuperarse. Así que tenemos que esperar un poco a ver qué pasa, tal vez incluso en la tarde, cerca de las 2:30, podemos ver qué tipo de patrón realmente se va a formar aquí. Así que podemos volverlo a ver aproximadamente a esa hora. El Russell tenemos un patrón muy similar, un rompimiento alcista que falló. Podría ser una reversión de 3 velas. Aquí hay un soporte significativo. Tenemos un techo redondo.
Así que ya veremos, va a ser bastante interesante, siempre lo es, por supuesto. Siempre los mercados son muy interesantes, unos días más que otros. Con esta vela de rango amplio y este rompimiento en el gráfico semanal, tenemos el setup o operación en la que quedemos atrapados si empieza a hacer si lo que vemos es un rompimiento fallido. Así que vamos a ver qué pasa. Es demasiado temprano en la semana para saberlo, pero es el tipo de patrones que nos podría hacer eso. Tenemos que hablar cuál es la probabilidad de que el precio baje en el vacío que formó esta vela. El setup está ahí para que eso pueda pasar. Si la venta empieza esta área de congestión y no es un área pequeña versus esta vela de rango amplio. Así que las probabilidades de que este tipo de patrón pase o falle de alguna manera es un poco más baja debido a lo que pasó antes. Los bonos están intentando estabilizarse de aquí. Tuvimos un rompimiento bajista. Todavía es muy sólido lo que está pasando en el mercado a pesar de todas las noticias rodeándonos. El petróleo está más arriba, no ha pasado mucho aquí, pero de manera similar tenemos una vela de rango amplio. La mayoría de veces una de esas velas, después de movimiento de múltiples velas moviéndose hacia arriba, son un buen indicio después de este tipo de consolidación. Se convierte cada vez más importante que el mercado, que los compradores aparezcan aquí y que se empiece a crear un soporte para que sea un poco más difícil desde el punto de vista en que no tendríamos nada contra lo cual operar. En el S&P estamos por encima de estos niveles y aquí abajo en el área sombreada hay prima. Vamos a ver, como ya lo dijimos, si aquí el S&P sigue cayendo hasta donde está el siguiente soporte. Pero este es el plan para ver qué puede seguir haciendo los mercados. Hay que observar estos niveles. En cuanto a los patrones del SP, que no los vemos, no se forman en el premercado. Sí, logramos ver una reversión a aproximadamente 3.800, se puede considerar esta área para tener posiciones de puts. El oro, muchísimo daño se hizo la semana pasada. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. A la plata le pasó algo muy parecido, pero estaba en una resistencia, así que no era completamente inesperado. Vimos una venta que fue bastante importante. Eso, por supuesto, dañó un poco lo que venía pasando. El Bitcoin estaba como en las nubes aquí, llegó a niveles por encima de 42.000 y ahora vimos una gran caída. Así que vamos a ver qué pasa durante el día. Después de haber visto este análisis del mercado con Greg, seguimos con Dan viendo las posiciones abiertas y las acciones haciendo gap.
Justamente estaba hablando la semana pasada sobre Bitcoin y alguien en el pub local al que voy me estaba hablando sobre Bitcoin justamente aquí arriba. Aquí estamos viendo un ETF del Bitcoin, BITW. Bitcoin, por supuesto, es la criptomoneda que tiene más participación en el ETF. Pero yo no entendía cómo esto podría estar arriba, 77 centavos en el premercado, con Bitcoin bajando, teniendo una caída tan importante como la que vimos. Este día fue algo completamente loco, esta acción de precio. Fue el día en el que tuvimos la discusión de cómo esto había ido de 200 a 60. Todas nuestras posiciones abiertas están bien. No tenemos por ahora ningún desastre, por decirlo así, en términos de nuestras posiciones nuevas. Cancelé NIO porque el gap era excesivo. Ese fue un cierre bastante alcista. Y vamos a vender un put spread y tal vez íbamos a hacer un swing trade, pero ahora está haciendo un gap demasiado grande. Por supuesto, hay noticias que tienen que ver con un nuevo vehículo eléctrico y eso va a tener efecto en el sector. Tesla siempre está provocándome un shock porque en verdad es increíble toda esa acción del precio que tiene. Aquí hicimos un call spread con 0 días de expiración el viernes. Y dije que esperaba que estuviera haciendo un gap alcista porque es muy probable que entremos de nuevo en un call spread. Shutting down Parler, a competitor to Twitter. And so now, justamente ahorita mencionando algo sobre un competidor de Twitter. En este momento Twitter está cayendo. Por supuesto está la noticia relacionada con cómo han vetado a Trump de Twitter. Facebook. We've been watching. Facebook lo hemos estado observando ya por un tiempo, lo hemos estado siguiendo. Tenemos este retest climático. Me acuerdo mucho haber puesto una operación este día. Tenemos rompimientos fallidos, mínimos y máximos más bajos. El gráfico semanal está intentando dar un giro. Así que definitivamente está en mi lista de seguimiento para hacer un corto. No sé qué regulación puede pasar. Por supuesto, ahora vamos a tener diferentes reglas con los demócratas a cargo. En Amazon tuvimos noticias sobre el almacenamiento que estaban usando. El MFA explotó el viernes. Y justamente tuvimos aquí en el gráfico de 15 minutos esto. Como un setup de compra, a mí me encantan y ya lo saben, el patrón 1, 2, 3 que vimos aquí fue un pequeño retroceso, como un setup de compra. También tuvimos una vela de rango amplio que salió de una consolidación
el retroceso que tuvo fue de menos o igual al 50%, más o menos igual al 50% en la mitad de esa vela de rango amplio, así que fue perfecto. GOVX. Si ese es su tipo de operación, lo pueden poner en un gráfico de seguimiento de 5 minutos. CCL, tal vez aquí podríamos considerar el mínimo de 30 minutos. Está en nuestra lista de operaciones en corto. BT. Un gap bajista que sale de una consolidación después de este movimiento vertical. Vamos a ver si lo podemos considerar para un corto en el intradía. Tal vez también para un call spread. No sé si está disponible para tomar opciones, pero es un buen patrón. VIH. Lo tenía aquí porque en la televisión había escuchado que tenía que ver con algo de especulación. MARA y RIOT, ambos están teniendo un movimiento muy vertical aquí. Después, hoy estamos teniendo gap bajistas. Sería interesante evaluar si es posible hacer un bear call credit spread. Think of it like a reverse merger. Instead of them going public, they're just folding into a shell corporation. AMBA was in the news about. AMBA está en las noticias sobre algo artificial que están desarrollando. En la apertura no tenemos ningún patrón, así que vamos a ver algo diferente. Nos vamos a mover de aquí. NTUS. Creo que aquí tuvimos un reporte de earnings, pero no tenemos patrón. STAA. Tenemos una consolidación alcista. Parece que está abriendo un poco más abajo, pero por encima del máximo del viernes se ve bien. XAS tuvo un reporte de earnings, está haciendo un gap alcista, no vemos ningún patrón. SPNE, no tenemos ningún patrón y tampoco tenemos no tenemos volumen. GILD parece un fondo en el largo plazo. Está en una tendencia bajista. Parece que en este momento está listo para hacer un rebote, pero es demasiado extendido. WND tuvo ganancias, tuvo un reporte de earnings. Tuvimos unos rebotes en el precio de las acciones de hoteles. Miren esto, lo que está pasando con HLT, está de vuelta a máximos históricos, incluso aunque tienen aún un porcentaje determinado, digamos como el 50% menos de ocupación. Es un poco sorprendente para mí. Y es por eso que me gusta ver estos sectores que han sido golpeados con todo el tema del coronavirus. Jets está bajando un poco, el ETF de las aerolíneas. Tuvimos una buena oportunidad de corto aquí. Ahora, de hecho, tenemos un segundo setup de venta. Eso es bastante interesante. A todos los que nos acompañan desde Instagram y YouTube, les agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy. Les deseamos un gran día de trading y nos vemos mañana.